hondos principios sociales. Bueno, muy bien. A ver, Julio, ¿qué reflexión peronista te lleva ahí? Bueno, hay mucho, está lo del viernes, está esta realidad, pero lo concreto es que lo del viernes se da como se dio el 30 de abril del año pasado en un marco de un gobierno peronista, ¿no? Que no había gobierno peronista desde Perón. Yo digo, no podemos llamar lo que pasó en el medio peronismo, porque peronismo es eso, es seguir ese mensaje, ¿no? Es decirse peronista. Justicia social, soberanía política, independencia económica, unidad continental, unidad latinoamericana, eso es peronismo, ¿no? Y los de enfrente, los que se pusieron tan nerviosos con lo del viernes, son los mismos que se ponían nerviosos con Perón, los que se ponen nerviosos con Cristina, son los mismos que criticaban a Evita y decían las barbaridades que se han dicho. Y vos fíjate el titular, porque ahí hablan, pero lo que decían en aquel momento, el 17 de octubre, ¿no? El titular del diario Crítica ese día, y hay que recordar que la primera víctima del peronismo fue Darwin Pasaponti, que era un obrero que lo mataron desde el diario Crítica. Y Crítica decía, el titular, catástrofe de ese día, que era un vespertino Crítica, decía, grupos aislados que no representan al proletariado argentino tratan de intimidar a la población. Esa era la visión del establishment de ese momento, de ese 17 de octubre. Después, ya más descansado, un diputado radical, San Martino, el año siguiente, dijo que había sido el aluvión zoológico. Obviamente, del campo nacional hay lecturas que tienen más que ver con la realidad, y Scalabrini Ortiz decía, es el sustrato de la patria sublevado, ¿no? Ahora, el 18 de abril del 45, Clarín no salió directamente. No, el 18 de octubre. De octubre, perdón. Ah, directamente no salió. Directamente no salió. No salió con ninguna aviso Con de ninguna. lo que había ocurrido. Ninguna. De todas maneras, a mí me tocó participar del acto, porque yo participo de la corriente sindical en Mendoza con Julio, varios compañeros más. Creo que es un momento histórico. Lo que vimos en River, antes habían movilizaciones de desocupados y excluidos. Hoy las movilizaciones son de trabajadores y de incluidos. Entonces, hoy estamos viviendo un momento histórico. Creo que hace 65 años era una etapa y hoy lo que hay que revalorizar, probablemente porque estamos viviéndola, no tomamos dimensión, pero lo que estaban ahí eran trabajadores. Sí. Trabajadores que hace una década atrás no tenían ocupación, jóvenes que se iban, hoy los jóvenes están nuevamente en Argentina y las familias tienen a sus hijos en Argentina. Me parece que es un momento histórico. Y también estaba bueno, perdón, pero también estaba bueno ver la cámara registro, que por suerte existe la nuestra, que tomaba los testimonios de la gente que iba, porque todos lo vimos desde temprano en los canales de noticias y efectivamente toda la cobertura tenía que ver con el caos de tránsito y con el arreo en los micros, ¿no? Sí. Como que no se le perdona a alguien no tener un auto particular para movilizarse por sus propios medios e ir a una manifestación, o no tener una 4x4 para movilizarse. Por el caos de tránsito, seguramente cuando esté el recital de Paul McCartney no van a decir que la gente entorpecía el tránsito. Seguramente va a ser que no. la misma cantidad la que lo va a ir a ver. Yo lo asociaba a eso, asociaba lo que había visto en la cobertura con lo que decíamos ya, no precisamente, ¿no? Que no quieren dar miedo, que lo que piden es respeto. Y estamos en el año que estamos, en la década que estamos, y sin embargo todavía eso es una conquista por ganar, que el sector de los trabajadores argentinos sea respetado por los otros sectores. Respecto, Mario, ¿nos ven en Mendoza, Canal 7 normalmente? No se ve, y seguramente cuando hablemos de la Cámara Federal la van a interrumpirse en algún momento. Dentro de un rato vamos a estar hablando. Siguiendo el pensamiento de Sandra, ¿no? Si hubieran querido hacer cobertura, desde las 7 de la mañana, que había concentraciones de trabajadores. Yo llegaba al mi sindicato y ya gente de la UOCRA estaba esperando que llegaran los micros. Obviamente los trabajadores que se van a movilizar no tienen todos autos, pero ahí podían haber entrevistado, estaban todos contentos, charlando, tomando mate. Pasaba por los ministerios, yo veía a los
trabajadores estatales en la puerta de cada ministerio, esperando tranquilamente que llegaran a buscarlo. Ahí los podían haber entrevistado y ver la alegría. Julio, yendo más puntualmente a los discursos que escuchamos, yo encontré dos chisporroteos o dos intercambios bien interesantes para la política argentina, por cierto. Uno de ellos tiene que ver con la frase de Moyano, cuando dice un trabajador a la Rosada, y la presidenta le responde: yo trabajo desde los 18 años. Y la otra es la alusión que hace Moyano a que esto es un coloquio de lealtad, no un coloquio de ideas, teniendo en cuenta que el gobernador Scioli, que estaba al lado de la presidenta, venía del coloquio de idea en ese momento, y era también, y es uno de los puntos de conflicto que hay en este momento en la política. Quiero sintéticamente tu reflexión sobre estos dos puntos. Te digo, de esto del coloquio de ideas creo que es claro, ese día Cobos estaba en el coloquio de ideas, ¿no? Y hablando de la lealtad, y el coloquio de ideas representa precisamente como el palacio del neoliberalismo en la Argentina, ¿no? Siempre ahí se nutrieron las ideas que se llevaron adelante en los peores momentos de la Argentina. Y hoy, si uno ve que los empresarios son los que siguen ganando más plata que nunca en la Argentina, mucho más que en la década del 90, se distribuye con más equidad, pero ellos están ganando mucho más. El otro día un informe del Ministerio de Trabajo decía que el costo laboral es un 50% más barato por la productividad, por todo lo que se genera y por las ganancias de las empresas que lo que era en la década del 90. Pero el discurso, la crítica que había ese discurso era el otro país. Acá lo que se decía que era la lealtad, porque era nuevamente, como decía Mario, el pueblo con trabajo, el pueblo movilizado defendiendo su futuro. Y después lo otro, me da la sensación que la presidenta no interpretó porque no se hablaba de un trabajador. ¿Quién le puede endilgar a la presidenta que no trabaja cuando es una máquina de trabajo, ¿no? Y además sabiendo que trabajó toda su vida. Nosotros damos fe, no de cuando era empleada mientras estudiaba, pero sí damos fe de lo que trabajaba cuando estaba en el Congreso. Nosotros peleábamos en la calle y ella nos acompañaba del Congreso Nacional. Él se refería a un hombre o una mujer surgida de la fila del movimiento obrero organizado, ¿no? Por eso un poco la confusión, que vos fijate que no casualidad la prensa amarilla hizo como el centro, ¿no? Que buscan ver en dónde pueden encontrar un chisporroteo o un cortocircuito. Yo creo que más que algo fue una anécdota del acto, y como les dolió tanto la anécdota, tratan de hacer hincapié en esa circunstancia. Pero más allá de la anécdota, lo que le decía recién Luciano, con respecto a la presencia de Scioli en el coloquio de ideas y abrazándose también con Eduardo Duhalde, ¿ustedes cómo lo analizan eso? Bueno, Scioli tendrá que tener una decisión, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante. Yo me imagino que, no creo que alguno que tenga olfato político se vaya a suicidar. Digamos, uno elige si es peronista o si es menenista residual, ¿no? Si uno vuelve al pasado. Yo creo que Scioli estuvo en el acto de la lealtad. Vuelvo a repetir, la referencia a Moyano era por Cobos, ¿no? Que fue, digamos, como bien lo muestra el informe, un símbolo de la deslealtad. Bueno, el compañero Scioli, yo creo que por más que se trate con determinados actores, me parece que ha representado en todos estos años, digamos, un apoyo al proyecto nacional y popular, y hoy que anda mejor que nunca, no creo que esté pensando en otro camino. Prueba está que estuvo con otros gobernadores, estuvo en el acto de la lealtad. Es interesante lo que planteaban, me parece, Lucho y Nora respecto de Scioli. Es un nombre que hoy aparece, en estos días apareció como conflictivo, y vos acabás de... Pero vos sabés, pero que los quieren aparecer más como conflictivos. Pero permíteme, déjame terminar esta frase, este concepto, déjamelo pensar. El peligro es este rumoreo, este cotilleo político anecdótico que está aprovechando la oposición, esta aparición de Scioli en idea, para colocarlo en lugar de opositor. Es decir, todas las columnas de los analistas se apropiaron de ese Scioli vulnerable a la crítica a raíz de su aparición en idea, y lo colocan como un posible segundo Cobos de mayor envergadura de peso electoral. Esto, hay alguna forma, supongo que tendrá alguna forma, él mismo, de resolverlo públicamente, para evitar que esa corriente de sospechas y de conspiraciones, en las que yo probablemente no crea,
creo más en la opinión que vos decís acerca de Scioli, pero bueno, la realidad es lo que está ocurriendo en los medios hoy. Pero por supuesto, los medios van a buscar de todas formas, es decir, los medios, no los medios, el poder económico, es decir, Magneto y compañía, necesitan en el proceso de confusión quedarse con unos votos peronistas. Entonces, desde ahí que tratan de elaborar, vos fíjate que los medios jamás lo incorporan ni a la presidenta ni al presidente del PJ como peronista, dicen kirchnerista, lo tratan de sacar del peronismo. Es decir, la maniobra de confusión creo que es clara, porque en la medida que puedan coaptar, ellos saben que si no coaptan votos peronistas, no pueden ganar la elección, no pueden derrotar al proyecto nacional y popular. Entonces están lanzados esa maniobra de confusión. Yo digo que si Scioli no hubiera estado en River, merecía todo esto. Evidentemente, lo que nosotros no podemos hacer es seguir la agenda que nos imponen los poderes económicos, lo que buscan es profundizar estas cosas para que no hablemos de lo importante. Acá, como todas las cosas, lo importante es que no se hable de la magnitud de este acto y de lo que significa políticamente este acto. Y creo que, por eso digo, el acto habla por sí solo, dejémoslos a los que se enroscan en su propio odio, que le hagan la interpretación que quieran, porque el desafío ya lo lanzó Moyano. Y eso los preocupa más. El desafío es 1 millón de trabajadoras y trabajadores el 1 de mayo en la 9 de julio. Esteban, ¿alguna reflexión sobre lo que pasó el viernes? Lo que me surgía cuando aparecían las intervenciones de Sandra en relación a una historia que siempre aparece una y otra vez, cada vez que hay una movilización, la contraposición entre la movilización organizada y la movilización espontánea, ¿no? Que hay como una especie de entronización del independentismo, de que no van en micro, no fueron... Pues, digo, ¿cuál es el problema que los trabajadores o las organizaciones del pueblo se movilicen, se organicen y viajen de forma articulada a una manifestación? Creo que ahí hay una... Digo, con el conflicto del campo esto surgió mucho, ¿no? Que se resaltaba el rol de que la gente va sin que la convoquen, va autónomamente, va de forma independiente, y eso me parece que ahí hay un intento de horadar la organización y la militancia y la construcción de colectivos que apunta de lleno, ¿no? a los movimientos sindicales, los movimientos de toda índole. Totalmente de acuerdo. Muy bien, vamos a cambiar de tema.